Siempre se me olvida cómo compartir pantalla. ¿Dónde? Mira, pueden ser ¿El de dos botón formas. verde? Puedes tener abajo un botón verde con una flecha que dice compartir pantalla. Ah, ya. Sí, ya lo vi. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí. Están los cuatro, ¿correcto? Sí. Sí, estamos los cuatro. Perfecto. Cuando quieran, chicos. Ok, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer el tema de las sociedades anónimas. Y entre los principales temas a tratar, hablaremos sobre una definición y características de las sociedades anónimas, los tipos de estas sociedades. También explicaremos algunas responsabilidades y sanciones de este tipo de sociedad y ventajas y desventajas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué es la sociedad anónima? Es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables por sus respectivos aportes y administrada por un director integrado por miembros esencialmente revocables. La razón social podrá tratarse de un nombre de fantasía o el nombre de los socios, pero deberá incluir las palabras asociadas anónimas o la abreviatura SA. Descartar que la sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. Vamos con las características de la sociedad anónima. Capacidad jurídica, la primera, no puede actuar por sí misma y por tanto no tiene capacidad de obrar. Esto implica que requiere la figura de un administrador para llevar a cabo actos en su nombre. Capital social y deudas. El capital social es el dinero que invierten las personas que permanecen a una sociedad anónima. Y por los motivos que fueran, se originase una deuda, los socios no tendrán que responder con sus propios patrimonios, solo con el capital que cada uno aportó. Disculpe, profe, un poquito. Dime, Catalina. Disculpe, profe, que me estaban llamando. Ah, ya, no hay problema. Ya, aprovechando que hubo esa pequeña interrupción, disculpen que no les consulté antes. ¿Cómo la otra vez? ¿Prefieren su nota de disertación grupal o individual? ¿O no lo habían conversado todavía? Le podemos comentar al final, supongo, porque no lo hemos conversado. Ya, no hay problema. Al terminar ¿Sí? me Vale. avisan. Ok. Ya. Ya, como les comentaba, responderé con su... Estamos en capital social y deuda. Los socios no tendrán que responder con sus propios patrimonios, solo con el capital que cada uno aportó inicialmente. Estos pueden ser unipersonales, es decir, se pueden construir por un único socio. Les explicará los tipos de sociedades anónimas. Catalina, disculpa, es que te dejamos de escuchar por unos segundos. No sé si le puedes subir un poquito más a tu micrófono. A ver. Ya. ¿Ahí sí? Ya, ahí te escuchamos. Ya. ¿Pudieran escuchar sobre los que pueden ser unipersonales? Ok. Ya. Lo voy a decir de nuevo, si no me escucharon bien. Dije, es decir, que se pueden construir por un único socio, lo que significa que el capital permanece a una sola persona, o que después de su construcción,
fue transferido en su totalidad a un solo dueño. Ahora mi compañero Gustavo Lima les explicará los tipos de sociedades anónimas. Vale, gracias Catalina. De acuerdo, y en el marco de la ley 18.046 que regula y normaliza las sociedades anónimas, existen 3 tipos de sociedad anónima y estas se pueden clasificar entre abiertas, cerradas y especiales. Voy a comenzar explicando las características de una sociedad anónima cuando ésta es abierta. Lo principal y lo que le da este título de ser abierta es que sus acciones y sus estados financieros deben estar registrados en la Comisión para el Mercado Financiero. Y esto está supeditado a la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la que fiscaliza este tipo de sociedad anónima. ¿Cuál es el objetivo de que estos estados financieros estén registrados y que sean públicos? Es porque la cualidad de ser abierta es precisamente para eso, para que las personas que estén interesadas en comprar acciones o los mismos accionistas puedan tener acceso a estos estados financieros y servirles para informarse. Otra cualidad es que estas pueden hacer oferta de sus acciones en un mercado de valores públicos como una bolsa de valores. La compra y venta de acciones está regulada por esta entidad, por la bolsa de valores. Esto permite también que el alcance de posibles accionistas sea mucho mayor, y si uno quisiera comprar o vender, tiene que estar sujeto a las normas y regulaciones de la bolsa de valores. Y por supuesto, todos los costos que esto conlleva, pagar al corredor de la bolsa, y etcétera. Algunos ejemplos de este tipo de sociedad pudiéramos mencionar supermercados, inmobiliarias, fábricas de productos, por ejemplo. Y todo esto apunta a que este tipo de sociedad está recomendado en especial para aquellas empresas que necesitan grandes cantidades de inversión económica. Por lo tanto, el número de inversionistas al que se pueden abrir es mucho mayor estando en una bolsa de valores. A diferencia de la siguiente que vamos a mencionar, que sería la sociedad anónima cerrada, la acción de compraventa y transferencia de las acciones en este tipo de sociedad es completamente privado. No está regulado por una bolsa de valores, sino que es directamente intercambio entre comprador y vendedor. Tampoco está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo tanto no tiene que registrar su información financiera en la Comisión de Mercado Financiero. Esto es lo que le da esa cualidad de ser cerrada o privada. Por lo tanto, muchas personas teorizan sobre la idea de que está recomendada para empresas que quieren permanecer como una empresa familiar, en la que puedan tener cierto control sobre quién tiene participación como accionista, a quién se le compran o se le venden estas participaciones en la empresa. Y por último, tenemos la sociedad anónima especial, que en cierto modo es muy parecida a la sociedad anónima abierta. Esto porque, bueno, tiene que registrar su información financiera también en la Comisión para los Mercados Financieros. Está supeditada a la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero lo que la hace diferente de una sociedad anónima abierta es que este tipo de empresas necesitan una autorización de un organismo del Estado para poderse crear. Tenemos el clásico ejemplo de las AFP, también puede ser una aseguradora, un banco, una entidad financiera,
Y bueno, en esencia es eso, son especiales porque en cierto modo se parecen a la sociedad anónima abierta, pueden participar en un mercado de valores públicos, em, tienen fiscalización por parte de la SBS, pero tienen esta cualidad. Por la naturaleza de la empresa y por la normativa legal del país, estas necesitan una autorización de un ente gubernamental. Y en este sentido, y en el marco legal de cómo constituir las sociedades anónimas, nuestro compañero Cristian Burbano va a explicar algunas responsabilidades de este tipo de sociedad y algunas sanciones también. Buenas noches, compañeros. Bueno, tal como decía nuestro compañero Gustavo, yo voy a hablar sobre las responsabilidades y sanciones que tienen las sociedades anónimas. Ya, entonces, para entrar en tema un poco, vamos a definir qué es una responsabilidad civil y qué es una responsabilidad penal, ¿ya? La responsabilidad penal es de orden público, los daños y perjuicios son de carácter social, ¿ya? Y las sanciones que cumplen son punitivas y represivas. En general esto busca la rehabilitación del culpable y la reinserción a la misma sociedad. Y la responsabilidad civil tiene como fin asegurar las víctimas de los daños privados que les fueron ocasionados. Ya, en contrario de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil es indemnizatoria y no represiva. Ahora vamos a hablar sobre lo que la responsabilidad civil es el marco en el que se encuentran normadas, ya, que es en el artículo 133 del título 14 de la ley 18.046, ya. Este artículo lo que nos habla es que toda persona que infrinja la ley, el reglamento como tal, los estatutos o las normas de la superintendencia estará obligada a indemnizar por perjuicios o daños ocasionados, ¿ya? Esto además sin perjuicio de las demás cargos que se le pueden conllevar, que son los cargos civiles, penales o administrativos, los cargos que correspondan. Ya las personas jurídicas responden civilmente, ya administrativa y penalmente. Esto recae sobre sus administradores o representantes legales, a menos, tiene una excepción, que no conste su participación o que se demuestre alguna oposición al hecho constituido. También tenemos que en este artículo nos habla de los directores, gerentes y los liquidadores de las sociedades anónimas, que son responsables, que tienen responsabilidad en lo que dije anteriormente ya, y serán solidariamente responsables entre sí, los directores, gerentes, todos quienes hayan cometido en el delito, de ahí para abajo, entre ellos mismos son responsables. Ya, y responsables en qué sentido, ellos son los encargados de la indemnización y son los que conllevarán las sanciones civiles y pecuniarias derivadas de la aplicación de la misma ley. En el artículo 133 bis, ya, nos habla más que todo que toda pérdida que pueda ocasionar un daño al patrimonio, pérdida o daño, ya, al patrimonio de la sociedad como consecuencia de la infracción a la misma ley 18.046, su reglamento o las normas de la superintendencia, se da el derecho a un grupo pequeño de accionistas, que es el 5% de los accionistas, a emitir cargos por sobre quien resulte responsable en dicho delito. Pueden ser los directores de la sociedad o los mismos gerentes, ¿ya? Y además pueden demandar por la indemnización de los perjuicios a beneficio de la sociedad. Siempre es a beneficio de la sociedad. Además, las costas o los gastos que conlleven el juicio son pagadas siempre por los demandantes, ¿ya? No pueden en ningún momento beneficiar a la sociedad. Y de acuerdo al artículo 134, esto nos habla más de los entes externos, entre comillas, pueden ser los peritos, los contadores o los auditores externos, ya que ellos formulan informes, certificaciones o también declaraciones, y si alguna de estas es falsa o es dolosa o indujeren a un error a los terceros, a los accionistas, pueden sufrir penas de presidio.
que son relegaciones menores en sus grados medios a máximos, y una multa a beneficio fiscal de 4.000 unidades de fomento. ¿Ya? También cabe aquí, dentro de algo, decir que la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportes individuales. Esto quiere decir que responden a prorrata de sus aportes. Entre más aporte un accionista, más responsabilidad tendrá sobre la sociedad como tal. Por último, hablamos del reglamento. El nuevo reglamento que está en el decreto 702 del 6 de julio del 2012, el cual tiene como aplicaciones regir a las sociedades anónimas bajo un mismo marco, ya, en el cual ellos deben seguir este reglamento, aparte de la ley 18.046. Y este reglamento nos pone unos lineamientos, los cuales las sociedades anónimas deben regirse, como ejemplo en la asignación de un nombre. En el título 2, artículo 6, nos habla de que toda sociedad anónima debe colocar en sus estatutos la abreviatura SA, ¿ya? Esto independientemente de su nombre artificial o el nombre comercial que utilicen, el nombre de fantasía, como lo escuché, igual deben colocarle en la abreviatura SA. Y bueno, voy a decirles un poco de los casos que se conocen en Chile, o los posibles casos que tuvieron acá en su momento, que fue el caso Cascada y el caso La Polar. El caso Cascada yo creo que lo hemos escuchado todos, que es el de Soquimich, CQM, donde Julio Ponce y unos accionistas minoritarios, perdón, de la AFP de Chile o Monesar ACED, inició acciones legales contra Ponce Lerú al señalar que los minoritarios se vieron perjudicados por una serie de operaciones de compra y venta de acciones de CQM. Y en el caso de La Polar se vieron, fue en unas estafas de más grandes de Chile, en que fueron estafadas a través de un software computacional que repactaba las deudas de los clientes de manera unilateral. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las ventajas y desventajas, y para esto nuestro compañero Francisco tiene la información. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches, profesor, compañeros. Para comenzar, siempre es bueno destacar que dentro de las sociedades anónimas, lo primero que se tiene que verificar o ver que no haya tenido actividad ni deudas. Aparte que estén pagados todos sus sellos. Bueno, y esto puede ser posible para personas naturales, jurídicas o extranjeras que tengan su RUT. Y después de esto ahora voy a mencionar algunas de las ventajas. Una de estas es la facilidad de la negociación de acciones. De esta manera los accionistas pueden entrar y salir de una manera mucho más rápida. Y aparte de esto, los otros accionistas no se pueden meter dentro de la decisión de uno. Si quiere hacer esta venta o irse, y eso. Y es de una forma muy simple y rápida. Por otro lado, está la responsabilidad limitada al momento de sus acciones. Esto significa que el patrimonio del accionista no está comprometido dentro de la SA. Los bienes personales no corren ni un riesgo dentro de la empresa. Yo encuentro que es una de las mejores ventajas. Por otro lado está la versatilidad en su estructura. Es una sociedad muy flexible, por lo cual no tiene un límite de accionistas. Y con el tiempo pueden ir incorporándose otros accionistas, pero estos sí que van a tener una cierta segmentación, van a tener como tareas designadas. Ya no va a ser tan amplio como los primeros accionistas que empezaron en su comienzo. Las empresas se mantienen después de la muerte de alguno de sus socios, no afectan nada a la SA. Y las acciones se pueden adquirir por medio de herencia, como lo dije anteriormente, en caso de muerte, o transferencia, que es una forma muy rápida de transferir una acción. Y dentro de las desventajas, para que se forme una sociedad se necesita un capital inicial. Lo puse como desventaja porque yo en lo personal encuentro que para comenzar una sociedad es muy difícil llegar a acuerdo con tantos accionistas y llegar a un monto definido. Por otro lado,
una causa de problemas es la poca formabilidad en la administración respecto al manejo de las sociedades. El requisito de una junta anual de los accionistas como mínimo, lo puse como desventaja y encuentro que es muy poco, por ser tantos accionistas y esto requiere más tiempo y más conversaciones. Y si una sociedad anónima cerrada, esta no se puede inscribir en el registro de valores. Y si lo quieren hacer, se tienen que traspasar a una sociedad anónima abierta. Bueno, y esta han sido una de las pocas, o sea, ventajas y desventajas. Espero hayan entendido, que les haya gustado nuestra presentación. Y si algún compañero tiene alguna consulta o alguna pregunta, que nos diga, y esperamos la respuesta de usted, profesor. Muchas gracias. Ya, perfecto, Francisco. En cuanto a los requisitos de constitución de la sociedad anónima, se puede constituir una sociedad anónima en que en el estatuto principal aparezcan 4 socios y 2 directores. ¿Hay una limitante? ¿O si se puede? ¿O no? ¿Por qué? No, profe, siempre hay una junta directiva y la junta directiva es la que establece un solo director, el cual estará en representación de la junta ante Pero, cualquier situación. Eres como su representante ante todas las personas. claro, hay un director representante, pero ¿cuál es el número mínimo de directores que tiene que tener? Un director, que fue que leí la ley 18.046, donde dice que puede haber solo un director para una sociedad anónima. Okay. En cuanto a este tipo de sociedad anónima, ¿para qué tipo de empresas le recomendarían ustedes? Bueno, es recomendable para un tipo de empresa que requiera de una amplia inversión económica, principalmente por el hecho de que pueden participar muchos accionistas y no es un negocio pequeño, digámoslo en estos términos, ¿no? Como conversábamos durante la disertación, algunos ejemplos pudiera ser incluso una fábrica de productos, que entendiendo que no solo por la inversión en dinero, sino por bienes muebles, inmuebles, materias primas, requiere de capital. Y eso significa que va a necesitar inversionistas y personas que colaboren. Ok, Yo perfecto, también chicos. quiero aportar ¿Sí? a esa parte. También puede ser como las Bitcoin, ya están de moda mucho las Bitcoin, y son sociedades las cuales se establecen para que los accionistas, que somos nosotros como usuarios, compremos esta moneda, intercambiemos servicios, productos, y esto igual cotiza en el mercado de valores, ¿ya? Igual es una sociedad abierta, entonces eso también sería una buena inversión en cuanto al capital. Perfecto, chicos. Al final, bueno, mientras disertas otro grupo, pónganse de acuerdo y me avisan si prefieren la nota. Obviamente la del trabajo y la respuesta de la pregunta es grupal, pero si la de la disertación la prefieren conjunta o si la prefieren individual, ¿ok? Perfecto, gracias. Vamos con otro grupo. ¿Quién quiere? Creo que vamos nosotros, el grupo 2. Ya, perfecto, Cecilia. Lo siento, siempre me meto la cuchara, pero habíamos conversado antes con los chicos. Ya, Y estamos todos. para su grupo y para los demás, vayan negociando si prefieren la nota de la disertación individual o grupal, para que me lo digan antes de comenzar. En el caso de ustedes, Cecilia, Era individual, por favor. ¿lo mantiene individual? Ok, perfecto. Sí. Sociedades en comandita, cuando quieran. Sí. Se supone que yo tengo que compartir, pero
Denme un segundo para poder encontrar. Es este. ¿Se ve? Sí, me imagino que sí. ¿Ahí? Mira, tal vez está un poquito atrasado. Yo lo que veo es donde estás buscando tus archivos. No. Yo ya lo tengo abierto. Es que creo que compartiste el escritorio y no el PowerPoint. Claro, Ok. dale compartir Yo soy presentación. Yo soy de la generación X, ¿ya? Tómenselo con calma conmigo, no soy de los Cecilia, millennials. tienes que escoger presentar como pantalla completa o toda la Ahí. pantalla, algo así. Sí, Ahí sí. se ve, perfecto. Ahí sí. Ok. Pero, pantalla completa, me dicen. Ahí sí. Ahí sí. Vamos hacia atrás entonces. Ok. Prendemos cámara. ¿Es necesario que yo tenga mi cámara encendida? Sería lo ideal. Ok. Aquí vamos. Buenas noches, compañeros, profesor. Nuestra presentación de hoy es sobre las sociedades en comandita. Nuestro grupo está compuesto por Diego Ibacache, Sebastián Leiva, que lo esperamos durante todo este tiempo, Yasmin López, bueno, quien les habla, Cecilia Alguín y Felipe Pérez. Vamos a continuar. Ay, se pegó, ya. Una pequeña introducción. Como habíamos visto en clases anteriores, las sociedades están presentes en el comercio o en las organizaciones de las personas para lucrar desde muy antiguo. De hecho, está presente en la antigüedad y está ya en el código desde la antigua Roma. Por lo tanto, siempre se tomó las sociedades como un organismo en que las personas, al menos dos personas, se juntaban para crear un negocio y obtener ganancias de él. En Chile, las sociedades se rigen por las sociedades de tipo medievales, que eran la sociedad colectiva y las sociedades en comanditas. Pero en este caso, nuestra presentación corresponde a las sociedades en comanditas para el objetivo de nuestra presentación. Definición y origen. Para empezar, tenemos que definir qué es una sociedad. Las sociedades son entes con personalidad jurídica que se constituyen de forma voluntaria y por iniciativa propia, pero ayudan al desarrollo de los estados. Estas organizaciones se constituyen para organizar diferentes tipos de actividades. En este caso serían de tipo civil o mercantil, y ahí está su gran diferencia. Es decir, si una sociedad se constituye con el fin mercantil, debe estar relacionada a su giro, y si no es así, ya pasa a ser una sociedad civil. En Chile, las primeras, digamos que el primer origen de las sociedades en comandita está en el derecho romano, y se define en sí las sociedades como las societas, y que literalmente lo define como dos personas o más que se reúnen para constituir una sociedad mercantil o comercial para obtener beneficios de ella. En el caso de Chile, las sociedades colectivas y las sociedades de tipo general o basadas en la compañía son los primeros vestigios de sociedades en Chile, y que tienen su origen en los tipos de sociedades medievales. En este caso, las sociedades eran para regular pequeños o medianos negocios, y esto cambió ya en 1923, cuando se crea la ley 3.918, en que aparece ya la sociedad limitada. En el caso de las sociedades en comanditas, estas literalmente son y existen se crean para negocios de tipo mercantiles, perdón, de negocios de tipo marítimo, y en el cual se suponía que debía tenerse de partida el negocio que era de tipo marítimo. Había un comendador
y que este comendador era el que aportaba con los recursos o la mercancía para el negocio, y le entregaba esta encomienda o este negocio o esta directriz a un tractor o ejecutor, quien por su propia responsabilidad se hacía cargo del negocio y bajo su riesgo además. En este caso, las sociedades en comandita están normadas en Chile bajo el Código de Comercio en el libro segundo, en el título número 7, en el cual se habla sobre las sociedades desde el artículo 348 en adelante. Y en el artículo 470 se define específicamente la sociedad en comandita, y eso tengo que leerlo, lo siento, pero nunca me lo voy a aprender. Dice que la sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad, por sí o sus delegados, y en su nombre particular. Llámase a los primeros socios comanditarios y a los segundos gestores. Felipe, por favor. Puedes continuar. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfectamente, yo escucho. Ya. Bueno, aquí para hacer una pequeña mención, quisimos agregar esto, que todas las sociedades comerciales creadas en Chile cumplen con la misma solemnidad, como por ejemplo sería la elaboración de escritura de constitución de sociedad, la legalización de la escritura, la publicación del extracto de la escritura en el diario oficial, como también la inscripción en el registro del comercio. Siguiente. Y aquí están los tipos de sociedades en comanditas que se dividen en dos. Está la simple y la que es por acciones. Voy a comenzar por la que es la simple, ya que esta es la que se forma por la reunión de un fondo que es suministrado por uno o más socios comanditarios. Es decir, que es un conjunto de personas a las que se les puede aplicar subsidiariamente las normas a la sociedad colectiva mercantil. También la administración de la sociedad en comandita simple es entregada en forma exclusiva a los socios gestores. Luego se prohíbe a los socios comanditarios ejecutar cualquier acto que pueda ser entendido como de administración. Con los socios comanditarios sí podrían asistir a las asambleas que se convocan e inclusive ejercer su derecho a voto consultivo. En cuanto a las sociedades en comandita por acciones, esta se constituye, en palabras del código, por la reunión de un capital dividido en acciones y suministrado por socios en cual el nombre no figura en la escritura social. Por ende, podemos decir que se trata de una sociedad por acciones en el sentido de que el capital aportado por los socios se divide en esas mismas acciones. También esta trata de una sociedad de capital, ya que cualquier situación que sobrevenga a los socios, no importará si hay una disolución de la sociedad, con la excepción de algún malentendido que ocurra con los gestores. Entonces, solo entonces, en ese caso, se aplican subsidiariamente las normas aplicables, según la sociedad colectiva. Y en cuanto a las normas aplicables, a las normativas aplicables, el código establece que sin disponer de la aplicación subsidiaria de la sociedad, siempre y cuando no sea contrario a sus normas. También existe, en la ley establece que distintos órganos para el cumplimiento de las diferentes funciones dentro de esta, entregando así un carácter más técnico a cada área. Y esta designación se debe a que debe ser por escrita en una escritura pública y tiene que ser inscrita al registro del comercio competente. A esto se le llamaría un cargo de confianza, por lo que la asamblea puede revocarlo en cualquier momento y sin necesidad de expresar la causa de. También existe otro órgano, el cual la ley entregará la dirección de la sociedad. La importancia de este radica en que solo frente a este responden tanto el gerente como la junta de vigilancia y cualquier otro funcionario de la sociedad. Este órgano vendría siendo como la autoridad máxima de la sociedad y está conformada por todos los accionistas que pertenecen a esta, entendiendo por accionista a los mismos socios comanditarios. Ahora los dejaré con mi compañera Jasmine. Clasificación de los socios. Son dos: socio comanditario y socio gestor. Responsabilidades, por favor.
La responsabilidad de los socios depende. Si es un socio comunitario, participa con su capital, por lo tanto su responsabilidad es limitada. El socio gestor administra la sociedad y gestiona. Su responsabilidad es ilimitada. Características de los socios. Por favor. Las características. La sociedad en comandita tiene que tener mínimamente 2 o más socios, pero es indispensable la participación de un socio gestor y un socio comanditario. El nombre de la razón social está compuesto por los nombres de los socios gestores. Pueden ser todos, algunos o simplemente una persona. En caso de que el socio comanditario quiera participar del nombre de la razón social, deberá responder de forma ilimitada. El capital es administrado por los socios gestores. Y si el socio comanditario quiere intervenir en la administración de la sociedad, también responde de forma ilimitada, pero no pierde la calidad de socio comunitario. Otra de las características sería el voto. Corresponde el voto decisivo a los socios gestores, pero no a los socios comunitarios. Ahora le paso con mi compañero. Hola, buenas, ¿se me escucha? Hola. Sí, te escuchamos. Se escucha. Ah, vale, ya. Ahora va a empezar a hablar de las ventajas primero. Las ventajas son, para su creación no requiere un capital mínimo, que los socios que tienen su libertad en cuanto a su aportación. Los socios se ven motivados a trabajar debido a su conexión directa con los beneficios, que les permite más posibilidades de recaudar fondos, ya que permite que los socios comunitarios acceder al capital. Según el tipo de socio que sea, comanditario o socio colectivo, determinan las responsabilidades antes que la obligación de la empresa. No existe el límite de socios que puedan ser parte de la sociedad. Ahora voy a hablar de las desventajas. Una de las desventajas principales es que los socios no tienen las mismas responsabilidades. Los socios limitados no pueden votar ni tienen prohibido participar en cualquier actividad de la gestión de la empresa. Los socios comunitarios asumen la responsabilidad ilimitada frente a los terceros por sus deudas de empresa. Se tributa a través de los impuestos de la sociedad. Para poder tener la aprobación de lo legal en el registro mercantil se debe contar al menos el 25% del capital social. Los socios comunitarios no tienen derecho a asumir cargos administrativos y tampoco influencias en el movimiento que hacen los socios colectivos. En caso de que un socio comunitario tome acciones que le corresponden a un socio colectivo, se le considera parte de los socios colectivos y automáticamente toda la responsabilidad también depende de esa persona. Ahora vamos a pasar a la conclusión. Lo siento, se pegó. ¿Pero puedes concluir, por favor, Diego? Vale, sí, no hay problema, será la conclusión. Ya, vale. En esta presentación nosotros pudimos concluir que la sociedad comandita fue creada desde el inicio de la sociedad humana, que se refiere al comercio, y su base en el desarrollo del comercio marítimo, específicamente en el caso que corresponde a la sociedad civil. ¿Qué tipo personalista? Es decir, que cada individuo puede realizar una acción bajo su propio criterio. Lo que intenta hacer esta sociedad es que cada socio tenga su responsabilidad para que la empresa que no fue útil, pero la división, incapacidad
que tiene cada socio. Ejemplo, los socios comunitarios, que aportan recursos para realizar actividades comerciales, como también los proyectos que finalmente eso no quieran administrar la sociedad. Cierra y responde limitaciones. En el interés de la responsabilidad según su definición de socio. Esta sociedad tiene un fin de lucro y facilidad de uso, además con su posibilidad de tener socios ilimitados. Eso hace tan efectiva, pero igual tiene sus desventajas, como el socio gestor, que en el caso de la pérdida de la vuelta a la sociedad, se vuelve una sociedad peligrosa. Por eso este tipo de sociedad se usa cada vez menos, y con eso la creación de otras sociedades que limitan y protegen el patrimonio, como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Esa sería nuestra presentación, profesor. Ya, gracias chicos. Consulta. Si una sociedad comanditaria le empieza a ir mal hasta tal punto de que está prácticamente en la quiebra y las deudas superan el capital que tiene, ¿cómo responden en cuanto a su patrimonio las partes que forman la sociedad en comandita? ¿Puedo responder? Sí, cualquiera de los... Si el resto quiere cooperar, bueno, los socios comandatarios según su aporte, es decir, hasta el límite de su aporte, ellos tienen responsabilidad. Pero por eso es una sociedad complicada, porque el gestor o el administrador básicamente de la sociedad, que es el socio gestor, con su propio patrimonio. Entonces por eso él asume el mayor riesgo. Perfecto, impecable, esa era la respuesta. ¿Recomendarían ustedes esta sociedad o dependiendo del rubro? Profe, yo creo que por la misma razón de la que ya no se usan hasta el día de hoy, no es muy común el uso de este tipo de sociedades, es por la que no recomendaríamos el uso de esta misma. Ok. ¿Puedo cooperar? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se han buscado en sí la evolución de la sociedad. Esta tiene características medievales, básicamente. Entonces es muy antigua en su constitución o su forma. Por lo tanto, el derecho societal ha debido ir adaptándose a las realidades actuales. Y por lo que leíamos, si bien hoy día, por ejemplo, en las sociedades por acciones, comunitarias por acciones, es posible que el gestor sea una sociedad limitada. Entonces ahí protege su patrimonio, pero existen todavía, pero no se usan. Y lo más frecuente de uso es en empresas familiares. Ahí todavía es muy común, pero ya tienen otras formas hoy día. Claro, es harto riesgoso para el patrimonio del gestor. Responde ilimitadamente. Perfecto, chicos, muchas gracias. Vamos con el grupo de Natalie. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Nota grupal, nota individual, ¿cómo prefieren? Nota grupal, profe. ¿Grupal? Ok. Compartimos. Ya. Ya, y yo voy a presentar. Ya, ¿se ve? Sí. Bien, entonces nosotros vamos a hablar acerca de las sociedades de responsabilidad limitada. Los integrantes son los que aparecen aquí: Natalie Serrano, Dafne Moreno, Roberto Correa y yo, Camila Fuenzalía. Y vamos a comenzar con qué es y cuáles son algunas de sus características más principales. La sociedad de responsabilidad limitada llega a Chile cerca de los 1920 más o menos, y el origen por el que se inicia principalmente es más práctico, porque en ese tiempo
la sociedad que se estaba llevando a cabo era en que los socios que pertenecían a esta sociedad tenían que sacrificar, entre comillas, su propio capital y su propio patrimonio en caso de que como no funcionara. Entonces llegó para, ay, se me olvidó la palabra, para proteger el patrimonio frente al ejercicio de la actividad comercial. Es una de las, bueno, no es una, es la sociedad más constituida en Chile actualmente, y algunas de sus principales características, como las que aparecen acá, es que pueden ser civiles o comerciales, que la venta de los derechos de esta sociedad requiere que sea unánime de parte de los socios, no requiere directorios ni juntas, como es de un manejo mucho más simple. Para realizar cualquier tipo de modificación en como los estatutos de esta sociedad, solamente necesitan lograr la unanimidad de los socios. Y puede estar conformada como desde mínimo 2 hasta 50 personas como socias de esta sociedad. Otro de las características que tiene es que los socios responden hasta el monto de sus aportes. Ese es como el límite. Lo que ellos pongan para la sociedad es hasta donde ellos pueden responder. No requiere un monto mínimo para su constitución. Obviamente son mucho más fáciles de administrar porque tienen que estar de acuerdo solamente las personas que lo hacen. En una parte se menciona también acerca de que es como mucho más recomendable, y normalmente así es, que estas sociedades se conforman por personas que son de confianza entre sí, como amigos, oye, ya vamos a vender tal cosa, y hacen una sociedad. Entonces también es muy probable que se mantengan las buenas relaciones. ¿Qué otra cosa es importante? Que no requieren un directorio como gigante ni súper establecido, porque son ellos mismos quienes toman como las determinaciones. Y al momento de preparar los estatutos de la sociedad, son las de responsabilidad limitada, ofrecen más flexibilidad, porque son los mismos socios los que definen los montos, el capital, los plazos como de pago, y también como de las utilidades. Y como punto adicional, como cuáles son algunos de los requisitos para ser un socio: ser chileno y tener un RUT, ser chileno o tener un RUT válido, ser mayor de edad y firmar esta escritura ante notario. Y como restricción, aparece que si una de las partes que quiera ser socio está casada y no está como casada con separación de bienes completa, va a necesitar una autorización especial de parte de su marido para poder constituir esta sociedad de responsabilidad limitada. Pero no va a ser necesaria la autorización en caso de que sí está casada y separada parcialmente de bienes. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Natalie, que va a hablar acerca de las ventajas y desventajas. Ok, buenas tardes, profesores y compañeros. Bueno, a mí me tocó hablar de las ventajas y desventajas de esta... y bueno, lo que más que nada en las ventajas es ser más fácil de administrar que las sociedades anónimas, ya que es una sociedad de personas y brinda más protección patrimonial a los socios. Como decía Camila, las características es más que nada familiar, entre amigos y personas más cercanas, que tengan confianza. Los socios responden hasta el monto de sus aportes, como decía Camila. Por lo tanto, no se requiere un monto mínimo para la constitución de esto. Esto es una ventaja para para esta empresa. La sociedad no termina, en principio, por la muerte de los socios, que esta se entiende que continúa con los herederos del difunto y así sucesivamente, a menos que un socio exprese lo contrario. Ya como habíamos visto, habíamos escuchado a Camila también, que presenta una reducida cantidad de socios. No sé si podría ser una ventaja o desventaja para quien quiera tener una empresa de esto. Yo creo que es para empezar, que es un mínimo de 2 socios y un máximo de 50 personas dentro de la empresa. Y no requieren de un directorio ni celebrar juntas, ya como dije,
que no es necesario para este tipo de empresas que son más familiares y no están obligados a tener este tipo de juntas. ¿Ya? Lo otro que presenta una gran flexibilidad. Bueno, como estaba comentando, que el monto del capital es ilimitado y podría pagarse en el plazo en que los socios determinen. Y ahí estas podrían tener utilidades que serían ya distribuidas de forma libre, dado que no existe ningún tipo de restricción al respecto. Con anterioridad habían hablado sobre la sociedad anónima, que también es una sociedad cerrada, bueno, tiene de las dos, pero esta es, sí o sí, es cerrada, que más que nada busca limitar la responsabilidad del aporte efectuado, contar con títulos de fácil negociación y asociarse para conformar una entidad que no vea limitada su posibilidad de manejar más grandes capitales. Ahora vamos a ver un poco las desventajas que puede tener esta sociedad. Más que nada es la transmisión, bueno, es necesario realizar una escritura pública para la transmisión de participaciones, que no hay libertad para transmitir estas. Más que nada todos tienen que estar de acuerdo, o todos tienen que saber que se va a hacer una transmisión de participaciones. Todos tienen que estar de acuerdo en ese sentido. No se puede cotizar en la bolsa, ya que el capital social de esta empresa está representado por el número de valores de las acciones. Es una sociedad cotizada y no se puede valorar en base a las participaciones. Y las acciones, bueno, de la empresa se pueden transmitir libremente. Lo otro es que siguen teniendo limitantes ante bancos para solicitar un crédito comercial. Claro, solo puede tener un giro ya futuro, no puede ampliar el rubro, no puedes emplear mediante contrato ni boleta de honorarios a familiares. Por eso no se puede pedir un crédito comercial, más que nada. Solo puedes tener un giro y a futuro no puedes ampliar el rubro, claro, por lo mismo que decía, que en todas las empresas se puede tener varios giros, salvo en esta, porque es único ilimitado. Y bueno, por último, más que nada, según el Servicio de Impuestos Internos, que lo impide, aunque pueda ocupar un nombre de fantasía, como muchas empresas lo hacen, el Servicio de Impuestos Internos y otras instancias legales ocuparían el nombre completo, incluyendo una nomenclatura que sería empresa individual de responsabilidad limitada. Eso más que nada en lo que son las ventajas y desventajas, más que nada detallando en cada una de estas. Y bueno, ahora viene mi compañera Dafne Moreno a explicar un poquito de lo que se trata. Gracias. Hola, buenas noches a todos, compañeros, profesor. Antes quisiera dejar en claro que a diferencia de los demás tipos de sociedades, aquí no tratamos con acciones, ¿ya? Sino que los llamamos títulos de propiedad de capital. Ahora, veamos qué pasa si fallece un socio en una sociedad, de responsabilidad limitada. Para responder a esta pregunta tenemos tres opciones. La primera, como bien explica el PowerPoint, es si al momento de la constitución de la sociedad se establece no continuar con los presuntos herederos, esta debe eliminarse. ¿Ya? La segunda es que, perdón, eventualmente los socios podrían pactar que la sociedad no se disolverá en este desafortunado caso, y también podrían establecer un derecho de adquisición preferente a favor de los mismos socios propietarios, es decir, que dividen los títulos existentes del fallecido entre los sobrevivientes. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la tercera opción, que sería
En caso de que se establezca no eliminar la sociedad y continuar con él o la heredera del fallecido, estaríamos tratando con las cláusulas de sucesión. ¿Ya? Estas tienen como función de hacer transmisible la posición del socio a los herederos. Todo esto bajo un pacto de continuación de la sociedad, todo legalizado. Y aquí vienen los dos tipos de las sucesiones. Tenemos la facultativa, que esta otorga al heredero la opción de ingresar a la sociedad, y si él ejerce esta facultad, él podría recién ahí adquirir la condición de socio. La otra es la obligatoria, que aquí el heredero ingresa automáticamente una vez aceptada la herencia. Exista o no testamento, ojo ahí. También, en este último caso de la obligatoria, si el heredero no quisiera aceptar la herencia, él igual se verá forzado a responder ilimitadamente por las deudas sociales con su propio patrimonio, con su propia plata, y participar activamente en la sociedad. Y también cabe destacar que cualquiera sea la opción que se tome entre el grupo de miembros, esto se debe elevar a escritura pública. Ya como les contaba antes, todo tiene que ser legalizado. Eso por mi parte. Gracias por escucharme. Hola, profesor. Hola, compañeros. Esta parte me tocó dar los ejemplos de la sociedad responsabilidad limitada. En los siguientes encontraremos toda clase de ejemplos, como tenemos ahí, tenemos tienda de comercio, restaurantes, franquicias, es lo que hablamos la vez pasada en la clase, el caso del McDonald's por la franquicia. Tenemos tiendas locales, tiendas de limpieza, consultoría. Además, teniendo en cuenta todas estas ventajas e inconvenientes, podemos decir que es un modelo societario ideal y útil en la práctica, como nos dijo mi compañera Camila. Además, tienen muchas ventajas y principal, son muy más fáciles de administrar que la sociedad anónima, porque cumplen con menos regulaciones. No requieren un directorio, no requieren de ser a junta, presentan gran flexibilidad al momento de realizar una sociedad. Tenemos el tema del aforo, hasta 50 socios, el tema de la sociedad. Y esto genera un buen ambiente, igual citando a mis compañeras, un buen ambiente. Al final la mayoría de estas empresas limitadas son empresas familiares, que se van generando con el tiempo, que es el compañero, el amigo, el tío, en este caso. Bueno, en mi caso yo tengo una empresa de responsabilidad con mi tío y un primo. Dentro de los ejemplos que tengo acá, podemos ver que tengo no sé, el ejemplo puede ser un restaurante. El restaurante se caracteriza por tener muchos productos, prepara alimentos, son fáciles de consumir. No obstante, igual resulta satisfactorio para pasarlo para un dueño. Existe también la posibilidad de reunir ciertos socios para conformar, como les explicaba ahora, a donde pueden aportar una cuota inicial. También cito de nuevo a Nati y a Camila que dijeron eso, porque eso es un significativo, es un enganche para desarrollar un producto mejor, llegar a las personas con mayor consumidores, el tema de esto. Además, si bien el negocio es rentable, puede ser también con un dueño, pero lo recomendable siempre es tener la responsabilidad limitada, hacer esta empresa. También permite proteger a los socios, solo hasta su cuota de participación, lo que hace beneficioso para todos los inversionistas. Además que una CRL, Social Limitada, es una organización que tiene factibilidad de acceso para ser constituida. Otro ejemplo que tengo acá pueden ser las típicas tiendas comerciales que se dedican a vender productos comestibles o productos de consumidor, como ejemplo la juguetería, la ferretería, las pastelerías, heladería, además. Otro ejemplo puede ser los centros de diversión, donde la gente acude a practicar juegos didácticos, como el otro es juegos de tipo de entretenimiento. Tenemos también los gimnasios, tenemos la empresa de limpieza y muchas cosas más. Lo recomendable casi en Chile es como algo de un 45% que la empresa está constituida como sociedad libre limitada. En mi caso yo recomendaría esta para poder empezar
citando de nuevo a mi compañera, que para empezar podemos empezar con una sociedad libre y limitada, que tiene grandes beneficios y no es tan acotada como la sociedad anónima, que todo tiene su reglamento interno. Eso es lo que puedo dar como ejemplo, profesor. Perfecto. Gracias. Ese era el monito. Gracias, profesor. Ya, chicos, consulta. Si una sociedad, perdón, de responsabilidad limitada necesita inyectar mayor capital y deciden entre los socios arriesgarse cotizando en la bolsa, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para poder hacer esta cotización en la bolsa? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí escuché. Ya, perfecto. Sí, profe, yo también, pero me yo sé pilló. que lo tengo anotado, pero lo estoy buscando full. Que- Fue una pregunta muy interesante, profe. Le agradecemos. De hecho, lo mencionaron ustedes en la disertación. Acá, bueno, lo que yo había dicho de las desventajas, ¿por qué una sociedad no puede cotizar en la bolsa? Por el número de valor de las acciones, lo que me parece como una sociedad cotizada no se puede valorar en base a participaciones, por lo tanto una sociedad limitada nunca podrá ser cotizada. Esa es la respuesta. Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden ir a la bolsa. Nunca pueden ser cotizadas en la bolsa. Así que lo que pensaban hacer los socios del ejemplo está prohibitivo por ley. Cuando hablaron de las desventajas, hablaron que era limitante en cuanto al tema de los bancos. Es decir, para pedir crédito siempre es una limitante que sea una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué creen que es eso? Yo creo que más que nada, como decía acá, a ver, por el giro que puede tener, por un giro, se puede decir muy pequeño, como una pyme, porque la mayoría de las veces estas empresas son pymes y tienen su propio capital, lo cual no están bancarizados, y es mucho más difícil poder tener estos créditos comerciales, más que nada. Puede que sea eso. Profe, Sí, Camila. ¿puedo agregar algo que creo que es? Sí, por supuesto. Porque el hecho de que no pueden como realizar actividades civiles y comerciales que ya estén reservadas para la sociedad anónima. Entonces como que están como con los brazos un poco amarrados porque no pueden ampliarse más de como el propósito por el que empezaron. Eso creo. Ya. Bueno, Sí, principalmente... disculpe, profe, ¿puedo contar algo? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que yo encuentro que todo lo que es sociedad anónima está relacionado con los negocios bancarios, financieros, administración de fondos, pensiones, fondos mutuos, seguros. Eso está relacionado a la sociedad anónima. En este caso es como materia reservada para ellos. Lo que la acción limitada es como que está más acotada. Es solamente por acotación de los socios. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué el banco se le hace más, a ver, no sé si más rentable, pero ¿por qué es más fácil para un banco prestar dinero a una sociedad anónima que a una sociedad de responsabilidad limitada?
porque la garantía que tiene la sociedad de responsabilidad compartida se limita solamente como al capital que tengan estas personas que componen la sociedad. En cambio, la sociedad anónima como que puede tener dinero de otras partes, ingresos de otras partes, y van a poder como cubrir, entre comillas, un crédito que tal vez no pudieron pagar con sus utilidades. Claro, por ahí va. Aparte, profe, disculpe, tiene una cuota. Es como que ellos tienen una cuota inicial. Eso. Claro, Hay un requisito como de entrada. Va más que todo lo que decía Camila. El banco, en caso de que una sociedad anónima o algún otro tipo de sociedad vaya a quiebra, ellos pueden inclusive ir detrás del patrimonio de los socios. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada es hasta lo que está invertido en el negocio. Por eso el banco tiene que ser muy cuidadoso a la hora de prestar dinero. Perfecto. Gracias. Quedan 2 grupos. A usted, gracias. Nosotros, profe, grupo 1. Ya, perfecto, Florencia. Deme un segundo que estoy viendo el PPT. Ya, no hay problema. ¿Ustedes nota grupal, nota individual? ¿Grupal? Grupal. Ya, perfecto. Profe, disculpe la interrupción. El dime, grupo Gustavo. 4, ¿Sí? el grupo 4 también va con nota grupal. Perfecto, Gustavo. Grupal, entonces. Gracias. ¿Puede ser una prueba de audio primero? Porque no tengo muy buena señal. ¿Se ve bien? ¿O Se te no? escucha bien, Tania. ¿Se ve la pantalla ¿Se ve bien, completa o no? Sí, sí. Es que a mí me sale de otra forma acá en el computador. Se ve pequeña. Ah, se ve pequeña. Se ve como un marco negro al lado, ¿cierto? Sí. Sí. Dice diapositiva Ah. siguiente al lado. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, ya, genial. Ya. Buenas noches, profe, nuevamente. Buenas noches, compañeros. Como ya han dicho los otros grupos, las sociedades empresariales nos permiten definir las organizaciones, la organización y la conformación de las empresas en particular. En la siguiente presentación, nuestro equipo vamos a definir directamente la sociedad colectiva. ¿De dónde nace la sociedad colectiva? Bueno, esta nace en la Edad Media y normalmente se trataba de sociedades creadas por los herederos de un comerciante que deseaban continuar con la actividad empresarial. Directamente los empresarios ya fallecidos que tenían directa relación sanguínea. Luego ya con el tiempo se fueron agregando personas que no tenían relación familiar consanguínea y luego generaron un vínculo con una comunidad de trabajo y se fue modificando. Ya no les voy a indicar más porque esa información la va a dar mi compañera Florencia. Esta está regida por el Código de Comercio, como las otras también que han dicho nuestros compañeros. Y es una modalidad empresarial que consta con un mínimo de 2 socios, claramente, porque si no, no sería colectiva, quienes tienen directa relación con la constitución, la modificación, la guía directa de esta empresa o de esta sociedad, y también un posible término, extinción o cierre de la misma. Florencio, por favor. Es que, compañero, ¿puedes cambiar la diapo, por favor? La siguiente. La siguiente diapo. Ahí, ya. Bueno, como dijo mi compañera, las sociedades para que sean colectivas deben cumplir con ciertas características. Y esta es que deben cumplir con un mínimo de 2 socios, pero no existe un límite máximo de socios. También tienen que funcionar bajo un nombre colectivo, que puede ser el nombre de todos sus socios, el nombre de un solo socio, o el nombre de una tercera persona,
que pasaría a responder solidariamente como socio, y además se le agrega la frase sociedad anónima, o sea, colectiva, lo siento, OSC. La administración de las sociedades colectivas puede ser por sus socios o por una tercera persona que cuente con un poder notarial. También las sociedades colectivas son de responsabilidad ilimitada, lo que quiere decir que todos sus socios responden de igual forma a las obligaciones adquiridas por la sociedad, con el patrimonio y con el personal. Y también existen en las sociedades colectivas los socios capitalistas, que son aquellos que aportan con bienes o capital, y socios industriales, que son aquellos que aportan con trabajo o que prestan algún servicio a la sociedad. Eso. Ahora mi compañera Bárbara va a hablar. Hola, buenas noches. Bueno, como toda sociedad tiene sus ventajas y desventajas, y dentro de las ventajas que tiene la sociedad colectiva, podemos encontrar que destacan las siguientes. Los socios participan directamente de los beneficios. Eso quiere decir que al participar los socios directamente de los beneficios, aumenta su motivación en el trabajo, consiguiendo que las horas que emplean sean eficaces y productivas. Otra de las ventajas que tiene la sociedad colectiva es que permite la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa. Al reunirse varios socios, el dinero que se puede aportar para iniciar la sociedad es mucho mayor del que podría conseguir una sola persona. Y por último, de las ventajas que destacamos, nos encontramos que cada socio tiene derecho a votar. Esto permite que todos puedan opinar sobre cómo desarrollar la actividad. Ahora continúa mi compañero Pablo. Ahí sí, ¿se ve mejor la pantalla ahora? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? ¿Se ve mejor, más grande? Ahí sí, ya. Sí, Pablo, mucho mejor. Genial. Disculpe, profesor. Ya, yo ahora le voy a hablar de la ventaja de la sociedad colectiva. Como cualquier sociedad tiene su inconveniente, y esta tiene unos factores bastante como limitantes y que puede afectar en la sociedad, ¿ya? Una de las primeras responsabilidades es que son ilimitadas, o sea, cada cargo, cada persona tiene una importancia dentro de la empresa. También al registrar la empresa puedes ahí limitar algunos cargos, pero en sí tienen sus factores que serían que todos tienen una responsabilidad ilimitada. También aceptar nuevos socios o requerir la aceptación de los demás es un problema también general, porque no puedes incorporar a otra persona. De aquí, por ejemplo, en esta sociedad se incorpora mucho del tema de sus funciones a que no necesariamente sea el capital, sino que su utilidad en temas de conocimiento, utilidades que da esa persona es importante y clave ahí. Entonces aceptar un nuevo socio es súper complicado y tiene que tener la opinión de todos los demás, aceptación en ese caso. Si uno socio muere, la sociedad también se disuelve. Entonces, es un factor bastante limitante a la hora de generar esto a largo plazo. También aumentar el capital de la sociedad también es también complicado, ya que las funciones de entre ellas se ven comprometidas. También cada socio depende de las acciones de otros socios. ¿Por qué? Por ejemplo, como son acciones también de las cada persona que están ahí, correspondiendo, se ven siempre limitadas. Por ejemplo, si esta persona mancha la imagen o tiene muchos problemas en que personas por polémicas o estado social o legal, también es un problema tener esa persona. Y por ejemplo, esto va vinculado a que también es complicado de ligarse de un socio en esta sociedad. Dejen aquí tanto la diapo. Hola, buenas noches, profesor, compañeras. Bueno, primero que todo podemos mencionar que esta sociedad existe prueba por escritura pública bajo un extracto que esta debe inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y debe contener las indicaciones que se expresan en el artículo 352 del Código del Comercio. Por ejemplo, ¿qué debe tener bueno, que debe expresar este artículo? Son los nombres, los apellidos, los domicilios de los socios, la razón o firma social, el domicilio de la sociedad, los demás pactos que acuerden los socios. Bueno, son 12 puntos que se señalan en este artículo, pero yo solamente mencioné 4.
Ya, también esta debe ser inscrita en un plazo de 60 días, contado desde la escritura de la Constitución. Segundo, la administración la pueden efectuar todos los socios y en este caso existe el derecho de retracto por uno de los socios, quien toma el nombre del gerente estatuario o por un extraño. Ya la duración puede ser determinada e indeterminada y se puede disolver por la muerte de los socios, salvo un pacto contrario, por la renuncia de los socios o por destitución del gerente estatuario, salvo que sea por causa grave, que es lo que mencionaba Pablo anteriormente. Bueno, Pablo nos va a entregar una pequeña conclusión que pudimos sacar de esta sociedad colectiva. Muchas gracias. Pero aquí le voy a dar una conclusión sobre la sociedad colectiva. Bueno, la sociedad colectiva tampoco nos representa una unidad con integrantes numerosos, ya que como cumple sus funciones en las categorías más óptimas para cooperar en esta sociedad, tiene sus responsabilidades limitadas en este caso, ¿ya? También por el hecho de que también tienes que comparar a gente o no, también son limitantes en estas situaciones, por lo que nosotros recomendamos esta sociedad más diariamente para grupos más idóneos o más pequeños, corporaciones enfocadas en profesiones específicas. Como resultado podría ser también inconveniente o más conveniente para un bufete de abogados, una empresa de construcción, corredores de seguro, una sociedad más colectiva, o también, por ejemplo, si nosotros estaríamos generando una empresa en este momento, nosotros estamos por una sociedad colectiva, ya que todos tomamos la decisión de estar todos de acuerdo para esta nota estar en grupo. Entonces generamos esta sociedad colectiva por esta situación para llevar a cabo el trabajo de la presentación y el informe. Así que nosotros, al fin y al cabo, para dar una conclusión, recomendamos esta sociedad solamente para casos específicos de profesiones, cosas pequeñas y puntuales al desarrollo de los profesionales, más que para ser una empresa más grande, con mucho número de manejo de capital, material y cosas así. Recomendamos otras sociedades como podría ser la sociedad limitada. Eso sería nuestra presentación, profesor. Perfecto, gracias. Consulta. En esta sociedad colectiva, en caso de deudas que superen el capital, ¿responde hasta ahí o los socios responden con su patrimonio? En Los este socios caso, profe, responden todos los socios. ¿Uno solo? Perdón, Todos. sí, profe, todos, responden todos, como en la pregunta. Como lo acabamos de hacer, responden con su patrimonio privado propio. Ya, perfecto. ¿Estas sociedades colectivas están en auge o ya no tanto? ¿Están en desuso? ¿Quién responde? Yo podría decir que ya no se utilizan mucho, ya que como te comprometen con tu capital, hay muchas sociedades que te pueden dar más juego. Igual se utilizan en casos específicos donde se juega mucho la confianza y el profesionalismo de las personas. Por ejemplo, en el caso de los bufetes de abogados cuando hacen una firma. Pero es muy específico las situaciones que se hacen. No es como muy recurrente, pero todavía se utilizan en la cotidianidad. ¿Alguien más complementa o están de acuerdo? Supongo que están de Yo acuerdo. también estoy de acuerdo en lo que he leído. Claramente algunas deben seguir activas, pero sí, exactamente por lo mismo que dice el compañero, están en juego el patrimonio privado. Y tampoco pueden incluir inversionistas o hacer muchos cambios si los demás no están de acuerdo. Entonces, no se ve mucha capacidad de jugar con ella, de modificarla, etc. Sí, exactamente. Las sociedades colectivas ya están prácticamente en desuso. Por lo general te mantiene muy limitado y ya es poco lo que se está usando, salvo casos muy puntuales. Perfecto, chicos. Gracias. Vamos con el último grupo. Compañero. Profe, perdón, tengo una Tania. consulta. ¿Sí? No sé si lo puedo hacer ahora o después. Es de... Lo que le escuché Sí, dime. Perdón, lo que le escuché a un compañero en otro grupo y que también me asaltó la duda haciendo investigación, que al parecer es para, no sé si todas o varias sociedades, lo que decían de que la mujer cuando está casada con bienes en común es la que tiene que pedir permiso.
pero me imagino que después del otro grupo quizás lo pueda Sí, responder. no, brevemente. Lo que pasa es que hay los dos tipos principales de comunidad conyugal, o sea, de matrimonio que hay en cuanto a bienes. La comunidad conyugal, los bienes se mezclan, ¿ok? En ese caso sí se necesita la autorización, ¿ya? Porque estarían bienes también de la otra parte, o sea, en este caso del marido. Ahora, si eres casada con separación de bienes, tú sobre tus bienes eres totalmente autónomo. Ahora, tú puedes decir, ¿por qué no al contrario? Mira, por lo general, aunque la ley lo establezca, es de poco uso. Por lo general la gente hace que lo firmen la autorización cuando es comunidad conyugal, más que todo para evitar problemas a futuro, pero ya los autores ni siquiera están tomando en cuenta eso. ¿Okay? La ley lo establece, claro, y puede sonar un poco disperso, porque no la mujer tiene que autorizar al hombre, pero para muchas cosas, para venta, igual tiene que autorizar el cónyuge. Es, por ejemplo, no es tan directo, pero la mujer puede ser carga del hombre en salud, pero en FONASA el hombre no puede ser carga de su esposa. Tienen tiempo discutiendo, supuestamente lo van a reformar, está por reformarlo, pero insólito. O sea, tú podrías tener tu esposo te puede tener de carga a ti en salud, pero tú no lo puedes tener a él. Ah, es ida y venida, pero bastante antiguo para ambas. Claro. Ya, muchas gracias por dejar la deuda en paz. De nada, Tania. Gracias. Grupo 5. Sociedades por acciones. Carlos, Dayana, Nelson, Brian y Francisco. Nota grupal, nota individual. Nota grupal, profesor. Grupal, perfecto, Dayana. Hola, hola. ¿Se ve? ¿Es cierto? Aún no. ¿No? ¿No? ¿Y ahora? No. Momento. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, ahora sí. Espera. Vamos a computar. Eh, no, no puedo proyectar. No me deja el internet. Tengo harta. ¿Pueden ustedes, chicos? ¿Alguien más del grupo que tenga la presentación y la pueda compartir? ¿Qué tal, profesor? Yo tengo el internet súper lento. Justo hoy día había un técnico de la casa de un vecino y dejó la mesa cagar en todos lados. Se me fue el internet todo el día. ¿Dejó qué, Y ahora perdón? volvió, me lo internet. ¿Ah? ¿Dejó qué? Oh, disculpe. Ah. Me dejó la media embarrada. ¿Pero algún otro tiene la presentación para que la compartan? No sé, la tenemos todos. Profe, Pero sí, todos la tenemos, pero el problema es el equipo. Yo apenas tengo audio. Bueno, en vista y considerando, comienzan así, no hay problema. Oh, no más, porque Había
menos se me hace complicado poder compartirla porque traté, pero también se me cayó toda la silla. Si quieren, yo les puedo ayudar. Si alguien me lo quiere mandar, yo puedo compartirlo. Si es que no les molesta, claro. Sí, porfa, te lo mando al grupo, Bueno, por favor. Gracias. Una buena samaritana. voy llegando, voy llegando. Ya, gracias. Oh, ¿se cerró? No. Y ahora sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Gracias, Camila. De nada. Bueno, nuestro tema es la sociedad por acción. Parto hablando yo, hombre, ¿sabes? Buenas noches, compañero profesor. ¿Qué es una sociedad por acciones? ¿Puede adelantar, por favor? Mayormente conocida con la sigla SPA. Esta se creó por la ley 20.190, publicada en el Diario Oficial el 5 de junio de 2007, que dice básicamente que se puede conformar por una persona natural o jurídica y que luego ésta puede vender parte de su participación a otras sociedades o personas. Y también se puede constituir por una persona y dos sociedades o dos personas y una sociedad. Tiene diferentes formas para su constitución. A diferencia de una empresa limitada que solamente puede tener, solamente puede estar constituida por una persona. Una de las características de la SPA es que puede tener múltiples giros, es flexible en su administración, tributa como sociedad anónima y, como lo mencioné anteriormente, puede estar conformada por múltiples accionistas, pero con un tope de 499. ¿Por qué? Si se supera este tope, pasa a ser o se convierte en una sociedad anónima. Uno de los requisitos para conformar esta sociedad es ser chileno y tener residencia definitiva, ser mayor de edad y firmar una escritura ante notario. Bueno, en relación al nombre, el único requisito para el nombre de esta sociedad es que al final del nombre tiene que llegar la abreviatura SPA. Puede ser cualquier nombre, por ejemplo, sí, SPA, NESA, SPA, pero tiene que tener la abreviatura final SPA. Esta actualmente es una de las empresas más usadas actualmente en Chile y se crea con el fin para las personas que quieren crear su empresa en solitario y a futuro quieren ir incorporando accionistas. Ahora los dejo con mi compañera Diana, que les va a hablar sobre las responsabilidades.
Hola compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las responsabilidades de la sociedad por acciones. Bueno, esta sociedad responde por las obligaciones adquiridas dentro de su giro o actividad con su propio patrimonio, ya que ésta tiene un patrimonio distinto a sus socios y tendrá la posibilidad o medios de cosas o derechos distintos. En teoría, la empresa tendría que responder con todo lo que tiene, incluyendo las cuentas y dinero que existen a nombre de la sociedad. Ya en este punto la responsabilidad incluye al socio, hasta donde llegue el aporte que éste incorporó a la sociedad, al igual que los estatutos legales que fueron acordados. Existen otras responsabilidades, como por ejemplo, ya que este socio no haya pagado todo el capital que ya fue formalizado o acordado y tenga que responder por el monto acordado. Y otro ejemplo también es que los bancos u otros proveedores entreguen crédito a la empresa y esto haga responsable a sus socios o representantes legales del pago de estas obligaciones que recaen en el patrimonio de la empresa. Otro caso que ya es del patrimonio personal, que bueno, sabemos que la sociedad no responde por las obligaciones personales de los accionistas, pero los acreedores de estos accionistas pueden hacer cumplir las obligaciones por medio del embargo de las acciones que estos poseen. Y como había comentado anteriormente, ya que esta forma parte del patrimonio personal del accionista en sí. Bueno, ahora me toca a mí. Las ventajas de una sociedad es versatilidad en su estructura. Estas sociedades no poseen una cifra máxima de asociados, es decir, que se pueden conformar por uno o más integrantes. También se pueden ir integrando por accionistas a medida del desarrollo de la sociedad. Se permite dividir las acciones, esto hace que los accionistas solo tengan derecho sobre alguna actividad en específico, o sea, específica. Facilidades para sus accionistas. Los accionistas pueden ceder o vender sus acciones sin tener necesidad de requerir autorizaciones del resto de los accionistas. Amplias facultades de la administración. Este tipo de sociedad posee una gran flexibilidad en su aspecto administrativo, ya que pueden regular por las especificaciones de sus accionistas, adaptándose a regulaciones de responsabilidad limitada. Objeto social amplio. Se puede desarrollar diversas actividades que tengan un tope máximo de actividades. Responsabilidad limitada. Las sociedades del SPA son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, que no comprometen el patrimonio personal de sus accionistas, por lo cual las personas solo responden por el capital aportado a la sociedad. Ahora pasaremos a las desventajas. Poca formalidad administrativa es una de las causantes de los problemas con los que sus accionistas respecto a la conducción de la sociedad. No se pueden inscribirse en el riesgo de valores al seguir los parámetros de una sociedad anónima cerrada. Sujeta a las reglas de una sociedad anónima. Las sociedades por acciones deben restringirse por las mismas reglas tributarias que las de una sociedad anónima. Limitaciones para el crecimiento. El crecimiento para aquellas empresas grandes o aquellas pymes que puedan crecer considerablemente contienen una limitación, ya que este tipo de sociedades se diseñó para pequeños y medianos empresarios. Ahora le toca a mi compañero Carlos. Buenas noches, Francisco Quintero me presento, me toca a mí. Y yo les voy a hablar un poco sobre el proceso y los tipos o situaciones en las cuales se puede disolver una sociedad por acciones. ¿Ya? En primera instancia tenemos la disolución por pleno derecho, que es el caso en que una sociedad se haya creado con un fin determinado, con un objetivo específico, y ese ya se haya cumplido, o a su vez se haya creado con un tiempo determinado, y ese ya haya expirado. Además tenemos como otra situación la disolución con tramitación legal, que esta significa la mayor cantidad de casos de las disoluciones de las sociedades y debe cumplir ciertos requisitos determinados. En primera instancia deben presentar un balance de término de giro
el cual representa un balance final y da por finalizar las responsabilidades tributarias de la sociedad, el cual se debe presentar a al Servicio de Impuestos Internos para su revisión. Ya posterior, una vez que el Servicio de Impuestos Internos apruebe el balance, se otorga una escritura pública de disolución en la cual debe ser firmada por cada uno de los miembros de la sociedad. Y posteriormente se debe inscribir en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, quien debe publicar una resolución final en el diario oficial para que se haga efectiva la disolución de la sociedad por acciones. Y finalmente tenemos la última situación en que se deba disolver por una resolución judicial. Y esto se da mayoritariamente en los casos en que un miembro de las acciones sea juzgado penalmente o haya cometido un delito, o a su vez la empresa presenta una insolvencia económica tan grande que no pueda continuar con sus actividades. Y el tribunal correspondiente a la penalización del caso es quien se hace responsable en dar la disolución final para que se disuelva la sociedad por acciones. Muchas gracias y voy a dar paso a mi compañero para que explique la siguiente lámina. Hola, buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, yo voy a hablar sobre el estatuto para conformar una sociedad por acciones. Bueno, antes que todo, primero es bueno entender de qué se trata, qué es lo que es un estatuto. El estatuto es un tipo de contrato, escritura o testamento que es acordado por los por los socios o fundadores de una persona jurídica. El objetivo de esto es regular el funcionamiento frente a terceros, por ejemplo, entre un proveedor o cliente. ¿Cómo se conforma el estatuto de la SPA? Bueno, esta constituye una escritura. Esta debe ser pública y la cual debe ser firmada por los socios y los accionistas ante el notario. Luego, esta debe ser inscrita, debe ser inscrito un extracto en el en el registro comercial, en el cual acredita la existencia de dicha sociedad. Y luego de esto se debe hacer una publicación en el diario oficial, el cual tiene que regir, tiene un plazo de 30 días desde la fecha que se describe la escritura ante notario. Los contenidos del estatuto, bueno, contiene el nombre de la sociedad, como lo nombraron anteriormente. Esta debe incluir la palabra denominativa SPA, tanto el nombre de la sociedad como el nombre de fantasía. El objetivo de la sociedad. El objetivo de la sociedad, ahí se debe escribir cuáles van a ser sus funciones, si va a ser mercantil, por ejemplo, si es que la empresa va a ser una importadora, exportadora de productos, tipo de servicio que va a prestar, y si es que en caso de va a utilizar medio de transporte, si esto va a ser de manera nacional o internacional. También tenemos el capital de la sociedad, que a esto se refiere el número de el capital con el que va a comenzar la sociedad por acciones, y las cuales estas son denominadas tanto en valor monetario como en cantidades de acciones. Por ejemplo, supongamos un caso que yo empiezo esta sociedad con 2 millones de pesos y esas se evalúan en cantidades de acciones que probablemente pueden ser una acción por 1.000 pesos, da un total de 2.000 acciones para la iniciación al momento de iniciar la actividad. Y ya, la parte de la ejecución de la administración se refiere a que
los cargos o las responsabilidades que van a ser designadas a los representantes de, de la, de la empresa. Y la duración de la sociedad, en la cual se denomina que estas pueden ser indefinidas y ajá, en realidad eso, que pueden ser indefinidas. Bueno, los títulos y los artículos del estatuto. Bueno, el estatuto principalmente se encuentra conformado por 8 títulos, denominados por el título primero, título segundo, y así sucesivamente hasta llegar al octavo. Cada uno de estos títulos se encuentran artículos y los artículos transitorios. Estos artículos está conformado por 21 artículos y 2 artículos transitorios. Estos artículos transitorios corresponden a acciones que van a ser denominadas, o sea, se van a tomar por una cierta cantidad de tiempo, por un tiempo determinado dentro de la empresa. Bueno, y después tenemos las modificaciones que se pueden hacer ante la escritura. Las modificaciones del estatuto de la escritura tienen que, una vez que sean creadas, tienen que ser presentadas nuevamente ante el notario, y estas tienen que ser firmadas por todos los accionistas, y tiene que haber un mutuo acuerdo ante esta modificación, en las cuales está permitido hacer el cambio de nombre de la sociedad, extensión o cambio de las actividades comerciales de la empresa, la cantidad de capital o acciones que que se inyectan a la empresa o se van a ser vendidas, y las características descritas dentro de la escritura. O sea, cualquier modificación que se realice dentro de la escritura en cuanto a responsabilidades, servicios, extensiones o disminuciones de estos servicios. Y para concretar estos cambios, es necesario que se emita un nuevo documento ante notario con las dichas modificaciones. Y como mencioné anteriormente, que todos los accionistas deben debe haber un mutuo acuerdo. Si en el caso de que fueran más de un accionista, cuando es un solo accionista, es solamente la firma de la persona que va a hacer las modificaciones. Bien, y eso sería la presentación. Y Dayana iba a hacer una conclusión. una conclusión de nuestra Una actividad. conclusión, claro. A modo de conclusión, este tipo de sociedades en el mercado es muy importante para el desarrollo y predesarrollo de una empresa, ya que se puede ver las necesidades a satisfacer, la solución de futuros problemas y también la forma de decisiones oportunas que ayuden al crecimiento de este tipo de sociedades y lograr sus objetivos. Y son ideales principalmente para negocios que están recién comenzando y que quieren captar inversiones a corto o mediano plazo. Y también como dato, según el Ministerio de Economía, en el periodo 2019, en el mes de enero, se constituyeron más de 9.472 empresas, siendo el 56% empresas SPA. A esto denominamos nosotros que actualmente en Chile se están creando empresas con este tipo de sociedades. Muchas gracias. Perfecto. Consulta. ¿Qué sucede, obviamente, en las sociedades por acciones si uno o alguno de los accionistas han actuado deshonestamente? Yo sé. A ver, Dayana. Cualquiera del grupo, el que quiera responder, si la nota de la respuesta es grupal.
Ya, bueno, le comento que ya. Si un accionista no responde y actúa deshonestamente, este se podrá hacer uso de la figura de levantamiento de velo corporativo o desestimación de la entidad legal, que en palabras simples se refiere a quitar esta persona jurídica de la sociedad, levantando metafóricamente este velo y así poder atribuirle a los socios o accionistas de forma directa los actos celebrados por la sociedad y las obligaciones restringidas por la misma. Perfecto. Eso estaba en la parte final del trabajo de ustedes. Complementando un poco eso lo que dijo Dayana, ¿Ya, Carlos? bueno, también está hacer el levantamiento de eso, en ocasiones se les puede solicitar a ese accionista que está haciendo los incumplimientos, renunciar a todas las acciones y derechos que tiene en la empresa. Ok. Perfecto, chicos. Gracias. A ver. Veamos, ya están los 5 grupos, todos con nota grupal, excepto el grupo 2. Entre mañana y el sábado está la nota de ustedes en intranet. Lo importante es que se compartan los trabajos, que cada quien tenga el trabajo de los demás, porque para la solemne va a salir una pregunta, nada complicada, pero más que todo práctica, sobre las sociedades. Chicos, la próxima clase comienza la unidad 3 y la de más arriba vamos a tener nuestra solemne 1. Entonces, lo ideal es que estén conectados la próxima clase porque vamos a dar las indicaciones de cómo va a ser esa solemne. ¿Ok? Profe, Sí, perdón, Camila. ¿puedo hacer una consulta? O sea, es que no sé si todos los que están en esta clase están en el grupo que tenemos de WhatsApp, porque quizás podríamos mandar por ahí los informes. Solo si es que todos están, porque si no, no funciona. Claro, con que esté al menos un representante de cada grupo y que él se encargue de distribuirlo a sus compañeros, no habría ningún problema. Están En el grupo de WhatsApp tenemos un link de un Google Drive donde hay como una carpeta compartida. Igual podríamos ponerlo ahí, o como que yo sé que Joana y yo teníamos acceso a como para cargar documentos. Entonces tal vez puedan hacernos llegar los trabajos, los ponemos ahí y pueden sacarlos desde ahí, pero no sé si como todos están en ese grupo o tienen acceso a ese link, porque está en la descripción del grupo en todo caso. Al menos nuestro grupo está. ¿Hay alguien que no esté? ¿Cómo? Que si hay alguien del grupo que no esté, o sea, algún grupo que no esté en el Claro, WhatsApp. ¿alguien no está en ese grupo de WhatsApp de ustedes? ¿Que esté acá? Me imagino que nosotros no estamos ninguno del grupo nuestro, que es el grupo Pero 2 en este caso. Yasmín sí está. ¿Yasmín es del grupo de ustedes, Cecilia, Sí. o no? Pero dicen, no sé. Pero ella sí está, yo Ella he visto dice, que no sé. preguntó algunas veces. Ella dice, no El sé. grupo de WhatsApp se llama Comas Vespertino Vespertinos S43. S43, sí. Entonces Porque están si todos los no- grupos, estaríamos completos, creo. Ya, pero Creo, ¿no? Si no, para las que claro, no por tengan, último, no que sé si manden el agregan a correo por aquí Cecilia o por lo menos. agregan... Yasmin contestó que sí Sí, está. yo Ya, creo. perfecto. O le podemos compartir el link del Drive también, si no quiere estar en el grupo. La Yasmin está entonces, ella se va a encargar entonces de hacer llegar el nuestro y me imagino que ella lo podrá repetir a nosotros después los de ustedes. Claro, reenviar a los demás. Perfecto. ¿Cuántos grupos son en total? Son 5 grupos. 5 son los Serían trabajos que hay que subir. 5 trabajos, exactamente. Ya, entonces, la próxima clase vemos el comienzo de la unidad 3 y preparamos lo que va a ser la solemne, que va a ser para la semana de arriba. Las notas van a estar el fin de semana, así que mientras van a votar pueden recibir sus notas. ¿Ya, chicos? ¿Una consulta? Sí, Tania. ¿La asistencia quedó en el momento que hicimos nuestra presentación? Sí, están todos excepto Sebastián Leiva y Edwin Maruri.
Ya, gracias. Que Joana se tuvo que retirar hace unos minutitos, pero No, por pero unos temas familiares. no hay problema, no, están todos asistentes excepto las 2 personas que no disertaron. Bueno, chicos, gracias por sus trabajos, por sus disertaciones, y ya, ¿alguien quería preguntar No, algo? profe, cuídese. Ya. Chao, Brian, que estés bien. Yasmín, en el chat escribiste que querías consultar algo. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Camila. ¿Cómo podría Buenas ganar noches. uno? Chao, Pablo. Chao, profe. Chao, Roberto. Buen fin de semana. Que estén bien Chao. ustedes. Igual. Mira, Yasmín, eso se puede tratar. Por ejemplo, yo en la universidad, y eso que era derecho, era un poco más complicado, porque imagínate un abogado que le cueste hablar. Esas eran cosas que se trabajaban. Yo tenía compañeros que les costaba harto disertar y lo fueron trabajando. Lo principal para quitar el nerviosismo es prepararse bien en lo que uno va a decir. Cuando uno tiene ciertas dudas de lo que va a disertar o de lo que va a exponer, ahí entra el nerviosismo. Cuando tú conoces bien lo que vas a decir, ya por ahí empiezas un poco a calmarte. Lo otro es práctica y relajarte. Puedes hacer disertaciones, no sé, delante de no sé, tus hijos, tu pareja, alguien así que te pueda comprender. Pero lo general es calmarse. Primero ver que es una disertación, es en clase, tampoco estás hablando en la moneda delante de todos, son tus compañeros, están todos en la misma situación. Así que, mira, lo general es práctica. Y mira, en YouTube puedes conseguir varias cosas, dan varios tips de cómo prepararse, cómo modular. Te podrían servir, podrías verlo por allá. Profe, yo tengo una consulta que tiene que ver con la deserción que tuvimos nosotros en este caso. ¿Ya? Porque, bueno, de alguna forma tratamos de no perjudicarlo a Sebastián. Me di cuenta que hasta lo pusieron en el trabajo. Sí, me di cuenta. Sí, porque la idea era no perjudicarlo hasta el final, pero yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, y creo que los chiquillos también piensan lo mismo, que en futuros trabajos a nosotros no nos ha costado participar juntos, pero no contar con Sebastián, y prefiero decirlo al tiro que a posterior en el minuto se pueda producir una situación incómoda, como para que usted ya lo tenga planteado y a lo mejor si lo puede conversar con él, porque es mejor que usted lo vea con él directamente más que nosotros. Sí, no, mira, si él cuando aparezca tendría que presentar, buscaría otro tema para que lo presente él, hágale el trabajo y presente su disertación. Y a futuro, para que no tengan ese inconveniente, no hay problema, podemos agregar a Sebastián a otro de los grupos. Eso era. Muchísimas gracias. No hay problema, Cecilia. Profesor, Bueno, chicos. profe, Sí, Francisco. para terminar, lo que dice Yasmín me pareció interesante igual, porque a mí me pasa lo mismo. Y lo que yo hago en particular, más encima yo toco en una banda y canto, y para mí es súper complicado porque de chico he tenido un problema, pero muy fuerte con esto. ¿Qué tocas? ¿Qué música? Heavy metal. Ah, qué bien, mira, ya atrás tengo un bajo, un teclado y una guitarra. Ah, buena. Claro. Pero yo soy más rock clásico. Y para mí es un cuento, porque a mí me cuesta mucho eso. Y lo que hago yo, me grabo. Yo antes de cualquier presentación o lo que tenga que hacer en público, porque de verdad que es un tema muy personal para mí, yo me grabo. Y no me grabo una vez, me grabo varias veces. Ahí yo voy viendo las palabras que me salen mal a veces, o ahí me voy perfeccionando. Pero como dice usted, la práctica es muy importante, y el miedo o la inseguridad va a estar siempre, es parte de la adrenalina. De hecho, yo lo hago como una fortaleza y digo, pucha, esto es una sensación rica y la hago parte de mí. Y lo otro, a lo mejor, como Yasmín, yo me di cuenta que yo soy introvertido, no es que sea tímido, son dos cosas distintas. Entonces uno tiene que separar y empezarla a trabajar. Francisco, muy bueno tu aporte. ¿Ves, Yasmín, que a muchas personas les puede pasar? Lo importante es seguir trabajándolo. De hecho, bueno, Francisco, tú que eres músico, y estaba leyendo una de las biografías de Freddie Mercury, y dice que la primera vez que subió a cantar, la primera canción la cantó de espalda al público.
Y después en lo que se transformó, pero era de miedo escénico, cantó la primera canción de espalda al público. Hay muchos músicos que son tímidos, pues, yo lo veo como un personaje, yo me meto y como que me transformo y siempre está el nervio, después se va pasando con el tiempo en una presentación igual. Claro. Y depende mucho de la seguridad de uno igual, pues, y para que uno esté seguro tiene que practicar el doble que una persona normal. Exactamente. Sí, Buen aporte, Francisco. Probablemente eso. Pero Yasmín, ánimo que esas cosas van mejorando y la cuestión es practicar, practicar y vas a ver que va a salir adelante. Bueno, chicos, los 4 que quedan, que estén muy bien. Ya está todo dicho por hoy y pueden ir en paz. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Catalina. Chao, chao. Buenas noches, profe. Chao, Carlos.